A ver, arranquemos un poco. Empecemos a reflexionar, a discernir sobre este tema, que como comentaba, es algo que pues está tocando a muchas personas últimamente y que lo que más me alerta un poco de esto es qué tan frecuente estoy escuchando el soy depresivo, tengo depresión, sufro de depresión, padezco de depresión y ese tipo de expresiones que me parecen un poco fuertes. ¿En qué sentido? En el hecho de que es importante diferenciar entre la emoción de la tristeza, es importante diferenciar entre el hecho de que en algún momento por unas circunstancias particulares, que pueden ser muchas, pues yo pueda estar pasando por un estado de tristeza normal, una emoción básica del ser humano y que tendrá su porqué, y la diferencia entre un cuadro depresivo como patología, ¿no? Que ya desde el Ujú. punto de vista de la psicología y de la psiquiatría es un trastorno, como trastorno depresivo y tal. Pero eso, que veo que muchas personas ya se etiquetan, se autocatalogan como depresivas y me parece eso súper fuerte, porque sobre todo yo que trabajo mucho con el tema de las creencias, el hecho de afirmar soy depresivo o padezco de depresión o tiendo a la depresión, me parece una afirmación muy que tiene mucho poder y muy negativa y que puede tener consecuencias bastante grandes en la vida de las personas, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. Ujú. Sí, ahí estaba un poco el tema que, bueno, también, no sé si hablamos algo el otro día sobre la identificación, ¿no? Que hacemos con nuestra propia persona y que al final, de la manera en que hemos aprendido, o bien nos expresan también a veces cuando vamos a que nos miren nuestra salud y demás, nos identificamos como si fuéramos ya algo que es solo el hecho de hacer esa identificación me genera a mí la manera de percibir. ¡Buah! Un mundo brutal. Y luego añadir también que, bueno, como decías, ¿no? Que hay distintos niveles y hay emociones que son, que todos vivimos y que forman parte de nuestro ser y que van más allá de un concepto, ¿no? Como es depresión. Que eso Mm, muchas veces, claro, yo solo oigo depresión, me identifico y se me viene el mundo solo por el hecho de escuchar ese diagnóstico, por ejemplo, ¿no? sí, Que es cierto que, bueno, tiene que haber unos parámetros y demás, pero también es cierto que, bueno, que hay que diferenciar un poco desde mi punto de vista, porque yo vengo de la medicina china, entonces muchas veces la tristeza y la depresión son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo esté triste, me sienta con cierta aflicción, y otra cosa es que esté en un estado depresivo. Aún así, para la medicina china, la depresión, como los chinos antiguos no veían la enfermedad con nombres, sino mm, observaban los desequilibrios de la persona, lo que hoy entendemos por depresión, según la medicina china, puede venir de desajustes energéticos y orgánicos de cualquiera de los 5 elementos que engloban los órganos que tenemos en el cuerpo. Es decir, interesante. o me puede venir de un estado de tristeza perteneciente al elemento metal, intestino grueso y pulmón, o me puede venir de la madera. Si he estado mucho tiempo reprimiendo emociones, si he estado mucho tiempo que no he sabido expresar, he aguantado, he reprimido, llega un momento que mi sistema se colapsa Mm, y se hunde. En una parte por protección, porque si yo sigo en ese estado, me va a ocurrir algo más explosivo a nivel orgánico posiblemente. vale, Así que ese es un interesante. poco... Uh-huh. Guay, muy interesante. Y hay una manera en la que yo veo esto de forma más integral, ¿no? Llevándolo como que a un nivel mayor, no desde el punto de vista netamente psiquiátrico y médico y tal. Y es que, obviamente, causas infinitas, tantas como personas habemos en el mundo, porque cada uno pues tiene su manera de percibir cada situación, cada uno está viviendo la situación de una manera determinada X, ahorita hablaremos un poco de eso, pero hay algo que me parece muy interesante y que yo trato mucho en el taller que hago, y es el hecho de reconocer realmente
el propósito de la vida y la existencia actual. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan inmersos en el mundo cotidiano que ahora es súper ajetreado, súper movido, estresante y tal, que además de eso y de las cargas que a nivel social, cultural, todos tenemos, ¿no? Se suma el hecho de todo ese montón de creencias y patrones de pensamiento que tenemos a nivel inconsciente, todas esas experiencias que tenemos a nivel inconsciente, cómo ambas cosas se acoplan y que nos pueden llevar justamente a estados como este, ¿no? Hablábamos antes de la ansiedad, pero igual, tanto para la ansiedad como para la depresión, que aún así siguen estando bastante relacionados, pero el tema es la importancia de hacernos conscientes de por qué estamos aquí. Porque muchas veces la depresión viene de esa desconexión con esa fuente de la que provenimos, con esa conexión con la parte espiritual, que no es lo mismo que la parte religiosa, y quiero hacer esa diferencia, religión, la creencia religiosa que cada quien tenga, el Dios que cada quien prefiera, lo respeto, lo acepto. Toda la espiritualidad, que es algo bastante, que sí tiene su diferencia, es esa conexión con mi propósito de vida, esa conexión con el sentido de la vida, con mi ser interior, con esa energía interna que tengo y que pueda llegar a reconocer y conectar con ella. Me refiero a esa parte, porque desde allí surge una base y un sostén para nuestra vida que para mí es sumamente valioso, es una fuente de energía inagotable, es imparcial, no está allí juzgándome, criticándome, exigiéndome, y que si tú llegas a conectar con esa parte interna de ti, con esa parte espiritual, con esa otra dimensión que no tiene nada que ver con que logres ser esto o aquello, llegues a tener poseer esto y aquello, ser el más grave en tal y tal. No tiene que ver con esas exigencias del ego. Tiene que ver con otros aspectos de la vida y otras dimensiones mucho más sutiles, mucho más enriquecedoras, jugosas, espectaculares, que te llenan de vida, que te llenan de alegría, que te llenan de entusiasmo, que te sostienen, que la vida, por más que tenga tropezones, por más que tengas dificultades, por más que tengas retos, pruebas que superar, tal, todas esas cosas que conlleva la vida, porque si no, no es vida, pues sientes que cuentas con ese sostén. Y lo digo por experiencia propia en el sentido de que cuando por alguna u otra razón, desde la dimensión de mi ego, de que no pude lograr esta cosa o no se dio como yo quiero, porque el ego es así, es esa parte de nuestra mente que dice, yo quiero que las cosas sean así, así, asado y lograr esto específicamente. Y no solo lograr esto específicamente, no, sino que lo quiero lograr de esta manera, porque entonces mostrar una valía quizás que tenga que piense que a nivel inconsciente tenga que mostrarle a alguien que soy capaz, que soy esto, que puedo lograrlo, y ese montón de cosas, ya hablaremos un poco más de esto, pero el punto es que desde esta otra dimensión, cuando yo me siento así, me siento identificada con esa parte de mi mente, me siento identificada con el ego. Desde esta otra dimensión puedo lograr el equilibrio nuevamente. Puedo lograr volver a mi centro y reconocer qué es lo que me está pasando. Y está súper interesante esta diferenciación que estamos hablando porque la tristeza como emoción también nos dice algo que no, la vida nos está diciendo algo a través de la tristeza, nuestro cuerpo nos está avisando algo a través de la tristeza, tiene una función, el vivir un duelo por una pérdida, por una separación, esto es parte de la vida, es normal. El punto es qué tanto permiso me voy a dar para vivir eso, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si estoy en un duelo, me doy permiso de llorar, me doy permiso de soltar, de botar, me doy permiso de tirarme en la cama 2 días, un día.
pero ya está, al tercer día, 2 días me levanto y punto, la vida continúa y ahí vamos, ¿no? Agarrar esa energía interna, ese valor de continúo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si me quedo en este estado de tristeza continuamente y empiezo a sentirme en un estado incluso hasta de confort, porque desde allí comienzan unas ganancias secundarias, Tony, que no se nos olvide hablar de ese tema, ¿sabes? De las ganancias secundarias que tenemos a veces con esto Sí. que sí que tienen un peso importante y pues bueno, quedarnos como en ese estado en el que, bueno, estoy aquí, me atienden, tal, cuando te atienden, pero más que eso, el quedarte en ese estado de ánimo y de energía súper bajo por mucho tiempo, allí es donde, bueno, podemos empezar a entrar al terreno de la depresión ya como patología. Entonces, creo que tenemos un largo periodo de tiempo en el que si estamos en ese estado de tristeza podamos contar con recursos internos, contar con terapias también que nos ayuden a darle sentido a eso que estamos viviendo en ese momento y continuar y avanzar y ya salirnos de ahí. Porque si no, ahí se agrava la cosa, llegado a un punto que incluso la depresión, llega un momento en que una persona depresiva, tú le preguntas por qué está depresiva y ya no sabe por qué está depresiva, ya incluso se pierde esa causa de la depresión, sino que se vuelve un estado que está integrado a la persona y ya es algo mucho más profundo. Entonces, un poco diferenciar esas dos cosas. Pero el tema de lo que es el vacío existencial en el punto que estaba tocando, de que cuando no tienes un sentido de vida, un propósito, cuando no estás conectado con ese ámbito espiritual, cuando sientes un vacío interno porque falta esa conexión con esa dimensión, con esa parte espiritual, pues somos más propensos a caer en este tipo de cosas. Desde mi punto de vista es así. Y por otro lado, también, porque creemos que el sentido de la vida es lo material, es conseguir cosas, es ganar dinero, es mi felicidad, mi bienestar, mi sostén, depende de una persona, depende de mi pareja, depende de mis hijos, depende de... Entonces, cuando mi felicidad, mi sostén y mi base depende de otro y ese otro se va por X o Y, se pierde ese otro que es lo más probable que va a pasar porque nada es permanente en la vida, pues boom, viene el derrumbe total, porque era lo que me sostenía. Entonces, es un poco tomar conciencia de esa parte. Sí, claro, ahí vamos un poco a lo de siempre, ¿no? Si lo que comentas de esa conexión con una parte más interna, yo creo que lo que nos lo impide en gran medida es el tema de la percepción que tenemos por lo que hemos vivido y por lo que arrastramos de atrás, porque tenemos también ancestros, ¿no? que han habido vivencias que, bueno, nos toca también solventar en parte. Entonces, vamos un poco, bueno, un poco a lo de siempre, ¿no? A intentar, pues bueno, sanar y transformar todas esas estructuras que se han ido forjando y que, digamos, si aquí está esa conexión y aquí está mi mente consciente, pues dentro de ese espacio, pues es importante poder transformar, borrar, quitar, cambiar, para que yo pueda percibir desde esa dimensión más espiritual. Y como decías, nada que ver con religiones, sino con una conexión con uno mismo y, bueno, y a partir de ahí, cuando lo sientes, no importan los conceptos, ni las religiones, ni no tiene nada que ver. Entonces, también hablabas de esa parte de la sociedad, ¿no? De todas esas estructuras también a nivel social que tenemos por ahí, que al final vivimos inconscientemente el cómo tenemos que actuar en la vida o qué es lo que tenemos que hacer o tengo que conseguir esto. Y claro, y todo va relacionado un poco con esos filtros que tenemos, ¿no? Si yo siento la necesidad de sentir aprobación por mi familia, por mis padres, porque si no, tengo la sensación inconsciente, por supuesto,
de que no me quieren, de que me van a abandonar, yo voy a estar en lucha constante con ese objetivo, porque tengo esa memoria interna de la infancia, de más mayor, de lo que sea, y voy a estar en lucha, porque una parte interna que no podemos reconocer así, a no ser que vayamos reconociéndonos y trabajando, pues esa parte va a estar ahí. Entonces, también lo que comentabas así rápidamente de esa tristeza, que como decíamos al principio es algo normal, ¿no? También permitirnos el conectar, porque hay veces que luchamos contra lo que nos sucede dentro. Entonces, como que siempre estamos queriendo estar felices, un concepto, otra palabra. Y bueno, si se me está mostrando esto, ¿por qué no estoy en coherencia con esto que estoy sintiendo? En lugar de intentar luchar y de generar más resistencia y acumular y acumular y acumular. Eso es un poco... Sí, has tocado un punto genial que es esa parte de permitirnos vivir de esa forma, o sea, vivir y experimentar eso, ¿no? Que al final la emoción, que la palabra emoción es movimiento, es algo que pasa, o sea, es algo que surge, ahí está, la vivimos y luego va, se desvanece, pasa y pasamos a otro estado y así, no, generalmente, o mejor dicho, no siempre vas a estar en ese estado de euforia y felicidad, de sonrisa total. La vida tiene su vaivén, ¿no? Parte de nuestro proceso. ¿Sabes que hay un punto Totalmente. que me parece interesante, que has hablado hemos hablado, tocado un poco el tema de la parte inconsciente, y una de las cosas que pueden estar sosteniendo un estado de depresión o de tristeza es justamente esos patrones de creencias inconscientes. Por ejemplo, y uno que creo que es uno de los que está más relacionado es el miedo a equivocarnos, el miedo al fracaso, el miedo al error. Porque si desde pequeños ha habido un estilo de crianza en el que es castrada el hecho de cometer un error, porque si no eres un fracasado, si no, no eres un torpe, honesto y lo otro, pues es una carga inconsciente muy grande al hecho de que primero no te atrevas a hacer cosas, a avanzar, a progresar por miedo al error, es decir, que ni siquiera le das la oportunidad del intento, y la otra es un nivel de tolerancia muy bajo a la frustración, en el sentido de que intenté hacer algo o quise hacer algo o lograr algo y no funcionó por X o y ¡pum! Caigo en un estado inmediato de tristeza, de depresión, tal, lo que depende del nivel, ¿no? Pero entonces, ¿cómo una creencia, un patrón, un programa inconsciente es el que ha conllevado todo este tema? Entonces, a veces se intenta trabajar la depresión con fármacos que tienen efectos secundarios brutales y que además te hacen dependiente del fármaco para regular y trabajes con los neurotransmisores al fin y al cabo para que el cerebro reciba esos químicos y te ayuden a sentirte un poco mejor y tal. Pero que si no vas a la raíz del punto de esa creencia que es lo que te está generando ese estado, por poner ese ejemplo, pues igual te vas a tropezar con eso o irás a tomar fármaco toda la vida, que igual forma tampoco te sientes bien y te sientes pleno de esa manera. Entonces, allí la importancia de lo que tú dices, de trabajar internamente con nosotros, de aprender estas cosas, de conocernos más, de reconocer esto, de hacernos conscientes de estas cosas que sí que nos afectan, bien sea positivo o negativamente, todo nuestro contenido inconsciente. Y que, si, no sé si estás de acuerdo conmigo allí, Tony, pero cuando tú inicias ese punto, ese proceso de conocimiento, de dejar de mirar tanto hacia afuera de las cosas que supuestamente tengo que hacer, lograr, y empiezas un poco a mirar adentro y a trabajar esas cosas, y a trabajar esas cosas, te das cuenta que, madre mía, es un montón de cosas que tenemos que quitarnos para poder ser realmente lo que somos, ¿sabes? Es decir, es un montón de cosas.
pero qué bonito es el camino a eso también, que hay que aceptar el proceso, por supuesto, ese proceso de trabajo, de transformación, de cambio de creencias, de liberaciones emocionales, es algo tan liberador y tan bonito que vale la pena ir. Totalmente. Y da miedo muchas veces, ¿no? A la gente muchas veces les da miedo, o yo que a veces trabajo, bueno, accediendo a través de la kinesiología, conectando con el inconsciente a ciertos conflictos, pues mucha gente, claro, nos da pavor porque es de, ostras, conectar con esa parte, wow, mucha intensidad emocional. Sí. Entonces, pero bueno, también te digo que cuando la gente empieza, a veces suena mal, no es que se enganche, quiero decir, ¡buah! Sienten lo que se mueve de ahí y comprenden desde un sentir, no desde esta, y Ujú. ven lo que hay dentro y, ¡buah! Y vamos haciendo cosas en relación a eso. Nos vamos abriendo. Y a mí me ha pasado y me sigue pasando. A mí me encanta ir porque tenemos, como dices, muchas cosas. A que Sí. también otras personas me ayuden y me saquen todo eso que puede estar por ahí. Y luego lo que comentabas de esa liberación, ¿no? Conforme vamos trabajando, también añadir que son procesos que, o sea, tenemos tela, vamos cambiando, ¡buah! Ahora libera, nos sentimos mejor, luego hay una época que viene más vulnerable, porque Ujú. sigue habiendo algo que trabajar. Entonces, a veces es importante que se sepa, ¿no? Que los procesos llevan su tiempo, que yo ahora haré una serie de trabajos y luego mi Ujú. época quizá cambia, yo me encuentro diferente, pero luego hay algo que vuelve, no importa, no lo vamos a juzgar con expectativas, ¿no? Que hablábamos Ujú. al principio. Una vez reconocemos eso, sabemos que es parte del proceso y lo vemos ya sin un rechazo a, ostras, se me está abriendo ahora esta situación. Ujú. Se ve con una apertura desde el sentir más interna, entonces no entra la mente a contrastar y el Sí. conflicto se desvanece. Entonces podemos entrar de otra manera ahí. Luego, por otra parte, claro, yo entiendo, yo no soy sanitario, ¿no? Yo de tema de fármacos y tal, sí que sé todo lo que tú comentas, todo lo que Ujú. producen muchas personas, que el cerebro también se adapta a la sustancia y demás. Y entiendo que habrá casos en los que sean cosas muy fuertes y sean necesarios de alguna manera. Pero por otra parte, Ujú. estoy contigo en que debemos de ir a las causas. ¿De qué sirve de que yo tape y de que vaya anulando mi sistema? Que a veces las personas no pueden ni hablar, se ven Sí. en un estado de que no sienten, no perciben. Entonces, si Ujú. no vamos, en los casos, por supuesto, como digo, que se pueda trabajar y seguir trabajando de otras maneras, que yo creo que en todo, ¿no? Pero si no vamos a esos núcleos, a esas partes, Ujú. lo que hacemos es tapar el síntoma, ¿no? Pasa igual con el tema físico, las dolencias, ¿no? Si yo me viene un dolor muscular o de tobillo, un esguince, y viene un desequilibrio más a nivel emocional, por una inestabilidad, por lo que sea, bueno, si yo me lo curo, voy al fisio, pues me va a ayudar, por supuesto. Pero si sigue activo ese conflicto, no hacemos nada. A las 2 semanas, o al año, o a los 3 años, eso vuelve. Entonces, es Eso. importante. Sí, total. Ahí eso es algo muy, muy importante, Tony. Y si bien es cierto, yo que vengo de la formación de psicología, Ujú. pues que cuando hay un cuadro depresivo muy severo, muy fuerte, quizás besar con fármacos, si no se cuenta con otras herramientas, yo realmente ahorita no lo haría como terapeuta, es mi manera de trabajar, respeto la de los demás. Si bien es cierto que sí, pues al principio, de igual forma es propiciar que se empiece a trabajar lo que internamente está afectando y está llevando ese estado para que en lo que la persona se sienta mejor y decida por su propio medio dejar los fármacos, guay. ¿Por qué? Porque dejar los fármacos solo, sin hacer el trabajo, tampoco va bien. Sería algo irresponsable decir yo eso de que, mira, ven y deja el fármaco, si no No, es no, claro. trabajo, pues no. Eh, es continuar con eso y ya luego tú
sabrás qué hacer. Yo pienso que la persona sabrá qué hacer referente a eso, cómo te sientes, cómo va mejorando y todo. Claro, conforme la persona va avanzando en su proceso y va poniéndose en contacto, ¿no?, con su Ujú, médico, psicólogo, terapeuta, bueno, en este caso quizás psiquiatra, ¿no? Más con el tema medicación, pues bueno, él será, ¿no?, en parte quien decida cuándo ese proceso puede llevarse de otra manera. Entiendo también. sí, 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 respetando esa parte, obviamente. ¿Sabes un tema, Tony, que en la medida en que nos conocemos, que por eso me encanta ese concepto del autoconocimiento, de reconocer que somos energía y que tenemos un campo energético, incluso ese contenido inconsciente del que estamos hablando es energía que está allí situada en alguna parte, que todavía no se sabe, pero bueno, digamos que alguna parte de nuestro cuerpo o campo energético. El reconocer eso me parece fabuloso en el sentido de que tú también puedes saber y empezar a conectar con tu cuerpo y con tu energía de reconocer aquellos lugares, es decir, la parte ambiental, que esté vibrando en una frecuencia muy baja, porque hay lugares donde tú, por ejemplo, entras a un hogar o a un sitio y tú sientes, uff, qué energía tan baja, tan pesada, o tú mismo sientes como tú ibas a tope feliz y tal, y baja tu nivel de energía, pero de una manera impresionante. Pasa con lugares, pasa con personas que si bien hace poco se puso de moda el tema de personas tóxicas, los tóxicos y tal, pero es que yo sí creo que hay energías que son tóxicas, hay energías que simplemente, si tú estás en esta sintonía y esta está aquí, pues te restan, te restan. Entonces, reconocer varias cosas. Uno, ambientes, sitios donde que tú puedes evitar, porque sencillamente ir a esos sitios ya te hace sentir mal, ya te hace sentir ese bajón energético. Personas que son sumamente negativas, personas que están viviendo un proceso X de la vida que se les respeta y se les acepta, se les puede comprender, pero el tú sumergirte en su vibración, pues no le aportas ni a la persona ni a ti. Entonces, resta por todas partes. Entonces, hay que cuidar mucho de esa parte de esas relaciones en las que la persona no es un bombardeo de negatividad total y que si tú estás empezando a trabajar en ti o estás empezando a cuidar tu energía y tal, pues es mejor simplemente evitarlas. Así suena a veces un poco egoísta el mal concepto del egoísmo, pero no, el amarte, cuidar tu energía, quererte, proteger tu energía no es para nada egoísta. Eso es amor propio, desde mi punto de vista. Y el otro punto de esa parte energética es la información que metemos en nuestra mente, tanto consciente como inconsciente, que va grabando todo allí. Es decir, hace poco tuve una llamada con una persona que me decía que se sentía muy ansiosa, muy mal, pero todos los días estaba conectada con las noticias. Todos los días, desayuno, noticias. Entonces, imagínate comenzar tu día, tu mañana, con ese modelo de prender el televisor y ponerte a escuchar el montón de noticias negativas, que es lo único que dicen, o leer el periódico, o meterte en el internet, o como sea, pero el punto es el conectarte con ese montón de información. Entonces, hay un tema que es que te dicen, pero es que hay que estar informado, porque no se puede ser ignorante, cultura general, no sé qué, no sé qué más. Pues mira, la verdad es que no me interesa estar informada de eso. Hay múltiples realidades en esta vida. Está pasando de todo a todos los niveles que tú te puedas imaginar. A mí me interesa estar conectada con lo que a mí me hace sentir bien, con lo que me aporta y que me permita aportar a otros. Conectarme con ese tipo de noticias no me interesa, sencillamente. ¿Está pasando? Bueno, está pasando. En la realidad es que se conecte con eso. Entonces, el comprender esa parte me parece fabuloso porque es que
el hecho de hacer ese tipo de cambios, aunque se vean pequeños, juegan un papel tan grande porque tú sientes cómo conservas más tu energía, cómo te empiezas a utilizar ese tiempo que usabas de llenarte de veneno, de intoxicación pura, a utilizar ese tiempo en ver quizás si tienes que ver algo, leerte un libro, escuchar una música agradable, chula, que te haga sentir bien, que te eleve tu vibración. Hay música que simplemente tú pones, tú que eres músico, Tony, también, que tú pones una canción que nada más con escucharla tú sientes como te ha subido la energía, pero de manera impresionante. Entonces, conectarte con eso, con el silencio también, porque es como que la adecuación a siempre estar en ruido, en hacer algo, en estar viendo noticias o de televisión, si no es en las redes, si no es esto, si no es aquello, ese espacio también de silencio, de conexión contigo, es importante también, te recarga. Entonces, el punto de esto es aprender a cuidarnos, cuidar nuestra energía de esa toxicidad que puede haber y que quieras o no, o sepas o no, te afecta, te Total, afecta. totalmente. Mira, al final, con esto último que comentas, al final volvemos al autoconcepto, ¿no? A eso que comentabas de ya, pero yo es que tengo que ver esto porque si no, ostras, luego si sale el tema, yo cómo voy a decir que no me he enterado, ¿no? Si salgo a la calle y me para la policía, oye, usted no lleva la mascarilla, ah, ¿no? Entonces vivimos con tanto control y con que al final, pero todo eso son, volvemos a lo mismo, a esos autoconceptos, ¿no? Entonces, eh, esto es muy curioso. Tú y yo, que bueno, tú estás ahora estudiando conmigo también lo de kinesiología, ¿no? Aquí trabajamos con un test muscular de cadenas musculares, pero bueno, podemos hacerlo más visual con un test simplemente. Yo aquí hago fuerza y está normal. Si yo me pongo a ver cosas que me están generando un estrés y mira lo que está ocurriendo y mira cuántos muertos y mira cuánto, con la misma fuerza me testan y yo no puedo mantener mi músculo. ¿Qué quiere decir? Que esa información de estrés constante me está debilitando mi energía vital y mi sistema. Entonces, imaginar el estar constantemente retroalimentándome de esa información. A todas horas, ahora esto, ahora lo otro, pues volvemos a lo mismo, ¿no? A entrar en esa vibración que tú hablas, porque también es vibración en nuestro Sí. cuerpo. Y bueno, podemos también decir, mira, pues me interesa algo concreto. Hola Ana, me interesa algo concreto, pues mira, voy a buscar esto concreto desde un punto de conciencia y desde saber que voy a mirar eso porque ahora me interesa por lo que sea y salgo de ahí. Otra cosa es la retroalimentación constante y el estar constante en ese estado de vibración, etcétera. Entonces, ahí estoy constantemente con un estímulo que me está debilitando, me está bajando la frecuencia y, bueno, no hay más, es así. Sí. Y después lo que comentabas antes de esa energía, ¿no? Con las personas, con los espacios, es así también. Lo que pasa es que aquí viene un poco lo del otro día, ¿no? Lo de escuchar al cuerpo que comentábamos. Si escuchamos el cuerpo también vemos, porque hay veces que estamos con tanto patrón, ¿no? De debo de ir porque son quien sean y no me puedo permitir sentirme y no hacerlo, entonces, bueno, pues tengo que ir. Es mi estructura, ¿no? Tengo que ir. Y estoy ¿Qué pues dirán? sintiendo, ahí está. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? Y luego hay un trasfondo, ¿no? De sentirme abandonado, de sentirme eso. Al final la información está dentro. Pero ahí estamos con eso mismo, de si paramos, si vamos limpiando esas estructuras, tenemos más conexión con el cuerpo, nos acostumbramos a escucharlo. Yo cuando conecto con algo, siento mi cuerpo, cómo reacciona ante ese algo. Es decir, si ahora me pongo una canción pero me apetece y siento mi cuerpo, siento cómo me está sentando eso a nivel energético, vibracional, emocional, mental. Se acalla el ruido mental, no hace falta buscar porque estoy en conexión, estoy sintiendo. Y si yo tengo que ir a un sitio que no me apetece y escucho mi cuerpo, si alguien se anima a hacerlo, si no lo hacéis habitualmente,
escuchar a ver qué os dice vuestro cuerpo y veréis cómo hay algo que es como que algo raro, o se me puede cerrar algo, y con esto no quiero decir ni que hay que ir a trabajar o que haya que ir al gestor a presentar unos papeles si no me apetezca, pues lógicamente tenemos que hacer ciertas cosas, pero esto va un poco más en el día a día global, ¿no? De tener esa conexión también con esa parte que comentabas al principio, más espiritual, más interna, y permitirnos sentir, ¿no? Y luego lo de la toxicidad, pues sí, que no sea una persona sea tóxica porque la persona es tóxica, sino porque, bueno, en vibración conmigo, pues ahora no va. Entonces, Eso. saber escuchar eso. El tema es ese, ¿no? Y como tenemos tantos patrones, pues muchas veces no nos permitimos, no sabemos, es que no hay más. No sabemos hasta que no empezamos o a escuchar esto y hacer un poco de fuerza por estar mejor. Y volvemos a lo del otro día, por tomar responsabilidad de nosotros. Eso. Ahí está, ahí Ujú. está. el tema. Mira, aquí pregunta María José que qué pasa cuando venimos de familias con depresión. Fíjate, María José, te diré obviamente mi opinión. Mira, si bien es cierto nos han hecho creer que somos completamente moldeados por el ADN y que si mi padre y tal son depresivos, pues yo tengo ADN, en mi ADN está la depresión. Hay cosas que vienen en el ADN, pero, o sea, sí importante el ADN, información en el ADN, sí. Pero también es importante saber que ya ahora Bruce Lipton, que es un biólogo y que ya ha estudiado este tema, ya ha descubierto que el ADN no es el que determina o el causante principal de lo que nos pasa en la vida, sino las creencias. Es la creencia lo que incluso puede modificar y alterar el contenido que está en el ADN, imagínate tú. Es decir, ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Hablamos de la creencia como ese factor determinante. La creencia probablemente viene de tu familia, de tu crianza, de tus padres. Entonces ahí sí que juega un papel importante la familia. ¿Por qué? Porque si son familias con depresión, pues obviamente tu crianza, la educación y todo lo que has venido recibiendo está cargado de ese tipo de creencias que generan ese estado. Entonces, más allá de resignarnos al hecho de que como mi familia es así, yo tiendo a ser así y voy a ser así el resto de mi vida porque el ADN ya está dentro de mi sangre y yo voy a tener eso para toda la vida, pues no, porque tú, ahora que estás aquí en este live, estás escuchando esto y reconoces que esas creencias a nivel inconsciente que vienen de esa familia y de esa educación, yo las puedo cambiar, las puedo trabajar, allí se corta todo. Cuando tú, conscientemente hablando, decides liberarte de eso, de esa carga familiar, de esa parte del árbol genealógico que traes con respecto a ese tema, lo puedes hacer. Y bueno, no entremos en detalle que si te liberas tú, se liberan los demás, pero el punto, porque aquí lo que importa en este momento, aquí eres tú, es que sí que puedes, aunque toda tu familia o parte de tu familia presente esa complicación, esa situación, pues no necesariamente tú tienes por qué vivir de esa forma. A ver, no sé si se entendió Sí. lo que dije o si tienes algo más que agregar. Yo me gustaría añadirle alguna cosita, Steffi, en Sí, relación sí. a lo que tú dices. Y, y eso es cierto. A ver, está claro que, vale, que podemos tener información a nivel familiar. También cuando hablamos de trabajar el árbol genealógico, es decir, la información que puede ir relacionada con creencias, con mis patrones mentales que yo recibo del árbol por las circunstancias que han vivido padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, es posible que yo tenga esa información, también a nivel energético. Pero como Sí. dice Stephanie, eso no implica que no haya solución. O sea, lo que no puede ser es que se limite, porque ahí entra el yo me creo que no hay solución, y no digo que sea fácil ni difícil, simplemente que si entramos en no hay solución, cierro posibilidades. Entonces hay que ser consciente de ello.
Y hay que ser consciente de que lo que yo estoy viviendo, también si he tenido ese ambiente familiar, lógicamente no han sido vivencias fáciles. Entonces, tendré que trabajarme muchos conflictos a nivel emocional en relación a todo eso que ha ocurrido en mi ambiente familiar, porque ha ocurrido así y no hay más, ¿vale? Pero bueno, también se puede trabajar esas cargas que llevamos en el árbol si es que Sí. yo en resonancia a este padecimiento que vivo hay algo relacionado ahí. Ujú. Entonces, no quiero decir que sean 2 días, ni que sea en un año. Quiero decir que hay posibilidades y que no nos podemos cerrar. Porque sí que habrán varios focos. Entorno familiar, claro, con todo eso, ¿cómo voy a estar yo con todas esas vivencias complicadas? Pues bueno, empezando por ahí y bueno, si luego tengo la posibilidad de que me puedan echar un cable con lo que estoy heredando del árbol, Ujú. me va a ayudar. Guay. Entonces, solo transmitir esa confianza de no tirar la toalla Ujú. y tampoco tener expectativas, simplemente saber confiar en esa parte interna, en que yo voy a hacer lo posible por trabajarme emocionalmente y hacer lo que pueda para llevar esto adelante. Eso, genial. Es eso, es no resignarse a que porque mi familia ha pasado por esto o porque yo entonces también voy a pasar por eso, ¿sabes? Como que ya aceptarlo como algo de parte de la familia. Incluso, ya que me he dicho eso, a nivel inconsciente, el querer formar parte de la familia y pertenecer al clan familiar. Entonces, si en la familia se tiende a la depresión, pues como parte de ese clan, como pertenecer a ese clan a nivel inconsciente, estoy hablando, pues entonces yo también padezco depresión, porque formo parte de ese clan. Entonces, tipo esto, hay varios factores y cosas como herencia energética de tus ancestros, del árbol, de la familia, que están a nivel inconsciente y que tienen un peso, un papel importante que cuando haces que eso con una terapia se trabaja, bueno, no una terapia, con terapia se trabaja, las que sean necesarias, eh, y te liberas de eso, sientes como ya la cosa cambia. Ya no es buscar cambiar desde el consciente, la resistencia y tal, sino de que ella al fondo ha cambiado. Por ende, la superficie empieza a cambiar. ¿Ibas a decir algo, Tony? Que muchísimas gracias por añadir esto que has comentado de esa necesidad de pertenecer a ese clan, porque me parece total el apunte que has hecho, porque es así, porque hay una parte que necesita pertenecer a ese clan. Por supuesto es Ujú. inconsciente, Sí, entonces, para que se entienda con palabras sencillas, es como si yo no estoy en esto, en este ambiente, en esto que ocurre, yo no pertenezco al clan. Y no ujú. pasa nada, no hay que juzgarse, es algo normal que todos llevamos. Pero sí tomar Eso. conciencia para poder de ahí salir, cambiar, transformar. Ujú. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la pobreza. Si mi familia ha sido pobre y los abuelos de mi abuelo eran pobres y todo el mundo era pobre, 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 pues yo pertenezco a ese clan, pues también soy pobre. Entonces, ¿sabes? Eso cuando yo lo descubrí me pareció súper importante y soy de las personas que antes era alérgica a todo este tema transgeneracional y todas esas cosas, pero es que ahora me parece tan lógico, me parece tan importante y fundamental trabajarlo, porque es que si no lo miramos, si no miramos un poco si hay algo de eso allí, que puede que sí, vale, cuesta un poco más el cambio. Y es donde, allí yo pienso que cuando no se atiende lo inconsciente, es donde decimos, es que es muy difícil cambiar, es que no puedo cambiar, es que, porque lo intenta, realmente las personas lo intentan, van a un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista y se sientan allí a echar el cuento y pero lo intentan, buscan una ayuda, otra, pero cuando no trabaja, o sea, si no atiendes esa parte inconsciente, estamos hablando del 95% de nuestra mente, pues se hace más cuesta arriba el trabajo, el cambio. Entonces es importante prestarle atención a eso. Así que gracias, María José. Por allí hubo una pregunta de una chica que hablaba de cómo encontrar el propósito de vida. ¿Quieres decir algo, Tony? Y luego te... Vale, sí, claro.
¿Cómo, a ver, es que no la encuentro, es cómo encontrar el propósito de vida? Ujú. ¿Sí? Yo creo que fue cuando hablé yo del tema de eso, de una vida con sentido, de esa parte espiritual. Ujú. El tema es que tendemos a buscarlo con la mente. Entonces, yo ahora te voy a dar una explicación y va a ser una explicación mental, porque nos Mm, comunicamos con estas palabras, ¿no? De manera, ¿no? Y primero, ¿qué es el propósito de vida? O sea, es que hay gente que lo puede entender como mi camino del alma, ¿no? O mi función aquí en esta vida. Hay gente que lo puede entender con eso, ¿no? Con qué he venido a hacer en esta vida. Y yo creo que es algo que se puede ir descubriendo poco a poco. ¿Cómo? Trabajándote internamente también. Porque cuando, como antes, cuando vamos limpiando patrones, filtros, conflictos, yo puedo conectar mejor con esa parte interna. Entonces, tendré una claridad desde dentro a la hora de ver cómo me estoy moviendo en la vida. Entonces, si yo estaba lleno de patrones de, ¿no? inconscientes de voy a trabajar de esto porque mi familia espera que de esto y todo está bien mm, socialmente y tal, pues bueno, que igual soy feliz, oye, pues está genial, pero a lo mejor no. A lo mejor digo, ay, esto, y no sé por qué estoy en estos patrones. Entonces, si conforme voy limpiando eso y toda esa información inconsciente, como decía Stephanie, que para mí todo está en el inconsciente al final, porque es el campo de información, o ujú, sea, debería ser el consciente porque es el que tiene todo, o sea, debería llamarse así, ¿no? Eh, pues conforme voy trabajando todo eso, la claridad nace desde dentro, sin tanto ujú, patrón, sin tanta estructura, sin tanta creencia, sin tanto ujú. comportamiento repetitivo, clásico que he estado viviendo. Entonces, más que una respuesta mental, es una respuesta que pienso que vas a encontrar a través de conectar con esa parte interna. ¿Vale? Porque de ahí Ujú. van a hacer. Entonces, si yo tengo esas estructuras, me van a incapacitar para acceder a eso que emerge de dentro. Entonces, conforme voy limpiando, voy trabajando todo eso, se da. No hay que hacer nada, Sí, se da. total. Entonces, yo puedo ir conectando, comprendiendo, porque luego de una parte consciente comprende, ¿no? Conforme se van moviendo cosas inconscientes, vas diciendo, ostras, pero ahora sí que pero está el movimiento inconsciente y el consciente. Vale, entonces ahí sí lo veo claramente. Jolines, vaya tela, qué guay, he podido mover y me doy cuenta de que he estado cumpliendo las expectativas de X persona. Pero yo siento sin toda esa barrera de filtros que voy por aquí. Guau. Eso. Entonces, Sí. es una claridad más desde dentro, ¿vale? Más Ujú. que buscar qué puedo. Pero bueno, el qué poder hacer, yo creo que es indagar dentro, ¿no? Es decir, el Sí, seguir. fíjate, por allí hay muchas cosas que hablan de busca, encuentra el propósito de vida, esto para encontrar el propósito de vida, como si es que no sé, tú llevas un billete y vas y compras o sea, el bingo que raspas y ya te sale el propósito Mm, de vida. No es así, no hay una fórmula mágica para que tú consigas el propósito de vida. Pero a mí el diferenciar algunas cosas me ayudan a aclarar, ¿no? Y es, una cosa es, ¿a qué te vas a dedicar o a qué quieres dedicar parte de tu tiempo en este plano? ¿Qué le quieres entregar tú al mundo? ¿Cuál va a ser tu participación con la humanidad? Eso que a veces se considera como el propósito de vida. Es decir, mi propósito es ser psicólogo, trabajar en esto, entonces eso es el propósito de vida. Entonces a veces hay esa confusión entre el a qué me voy a dedicar y considerar eso como el propósito de vida. mm, Entonces hay que tener cuidado con esa parte, porque cuando te dicen por allí, te ayudo a conseguir el propósito de tu vida, a veces se refiere a eso, a que consigas desde tus actitudes, aptitudes, tu pasión y tal, a qué te puedes dedicar. Y que es muy válido, porque siempre será de forma más equilibrada, más armónica, más feliz, con mayor bienestar, dedicar tu tiempo a algo que te gusta, que te nace, que viene de dentro, tu vida se hace mucho más placentera. Ahora, el tema de sentido de vida y propósito, cuando estaba hablando de eso, desde mi punto de vista, porque es que para esta pregunta no hay una respuesta correcta.
Es la idea de Tony y la mía, es la manera en que yo lo veo y la manera en que lo ve Tony, pero el hecho de hacerte consciente de lo que eres, para mí, es el principal propósito de la vida. Mira qué suspiro me ha entrado de escuchar Ah, eso. eso, o al menos para mí es ese sentido, el hacerme consciente de lo que realmente soy y vivir desde esa conciencia, que es muy distinto a vivir desde solamente la dimensión material, mental. Entonces, el reconocer eso para mí es ese sentido, es ese sentido. Y es un proceso que se vive, tal como lo ha dicho Tony, es algo que tiene su tiempo para cada quien, tal, eso es todo un tema, pero desde allí, ¿por qué? Porque cuando conectas con con eso, con lo que realmente eres, con tu ser, cuando conectas de allí viene todo, se hace más claro. Es como lo que acaba de decir Tony, desde allí surge, nace me voy a dedicar a esto y sientes y tienes la certeza y te fluye y el universo entero conspira porque, hey, por ahí es, y te va avisando la vida. Incluso cuando hablamos de conectar con el cuerpo, las emociones, nuestro cuerpo está conectado con esa fuente total y es lo que le da vida al cuerpo, porque cuando morimos, pues ya ahí se nota, se ve. Eh, Te dice a través de las emociones cómo me siento con esto. Cuando me siento pleno, feliz, con ese bienestar, ese gozo, esa energía, esa inspiración, tu cuerpo, tu energía, tus emociones te están avisando, por ahí va la cosa, por ahí va, dale. Y cuando te sientes mal, te sientes deprimido, frustrado, con miedo, con temores, o con ira, o con esto, las otras emociones, te está avisando, epa, por aquí como que la cosa no va. ¿Sí? O sea, para mí eso es como una Total. brújula también, el cómo me siento yo con esto, Ujú. con lo que estoy haciendo. Totalmente. Quedan 2 minutos. Impresionante cómo se ha pasado hasta ahora. Volando. Si alguien tiene una pregunta más, es el momento. Nos han quedado cosas, pero es que se nos Sí, ha pasado hablando. Así que, bueno, como tiene que ser. sí, perfecta. A las personas que se conectaron, pues muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí, por formar parte de este momento bonito. Si tienen algo más que decir o preguntar, pues en el minuticos que nos queda. Yo agradecida, me lo he pasado muy bien. Gracias, Tony, Gracias a ti, yo por también, una vez estar. más. Y a todos y a todas las que están por ahí. Sí, ya estaremos viendo qué otro live hacemos luego para esas cositas que se han quedado en el aire. Hablar un Ujú, poco más de también otras recomendaciones, aunque aquí ya hemos hablado, de cositas que podemos ir también adoptando en nuestra vida para hacer esos pequeños cambios que marcan también la diferencia, ¿no? ujú. Así que bueno, ya Total, cuando la vida nos ponga de nuevo, no tenemos una fecha, pero pronto ya estaremos avisando nuevos lives. Gracias a seguro que sí. gracias, infinitas gracias por estar aquí. Gracias. Adiós.